tardes, bienvenidos. Como siempre es un gusto saludarlos al mediodía. En este comienzo de semana el país habla del regreso a clases presenciales, una directriz del gobierno nacional que ha generado debate. Los maestros aseguran que aún no están dadas las condiciones para hacerlo, pese a estar un buen número de ellos ya vacunados. Lizeth Martínez, comenzamos con usted. Buenas tardes. Esta es una discusión que parece ser de largo aliento. Se ha pronunciado ya al respecto el Ministerio de Educación. ¿Qué dice FECODE? Paula, televidentes, muy buenas tardes. En efecto, el Ministerio de Educación ya se pronunció al respecto, diciendo que ya es el momento para que los jóvenes, los niños, retornen a las aulas de clases. Se les debe garantizar y respetar este derecho. Sin embargo, por su parte, FECODE y la ADE aún rechazan el retorno por presencialidad, pues aseguran que no volverán si no hay esas garantías, no solamente en las aulas de clases, sino también en los colegios. Recordemos, ese Ministerio de Educación emitió la resolución 17 con la que pide a estos maestros que repongan esas clases que se perdieron cuando se desarrollaban las jornadas de paro nacional. A partir de hoy martes inicia de forma progresiva el regreso a la presencialidad en colegios y jardines infantiles del país, luego de finalizar el periodo de vacaciones de mitad de año y tras 15 meses de clases virtuales. Es un derecho que no podemos negar, está bastante documentada la evidencia científica de la importancia del retorno, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, donde han demostrado que se puede retornar. En la capital, la Secretaría de Educación mediante una circular estableció que el retorno se dará a partir del próximo 8 de julio. La Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación, ADE, y FECODE rechazaron el anuncio tras asegurar que no hay condiciones en muchas instituciones por falta de protocolos y adecuaciones sanitarias, además de afirmar se debe tener en cuenta que más de 3.600 profesores han resultado positivos para COVID y 114 de ellos habrían fallecido. Cuando hay alerta roja hospitalaria en Bogotá, y en varias partes del país, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación insiste en el regreso a clases de manera presencial. Esto es un atentado contra la vida de niños, jóvenes, maestros y padres de familia. Los maestros queremos volver a la escuela y colegios de manera presencial, pero hay que saber definir el momento y sobre todo, sobre la base de que tengan las condiciones. El tema del esquema de vacunación completo para los maestros y maestras, el tema del respeto a las comorbilidades, y el tema del respeto a las decisiones de los padres de familia. La Confederación Nacional de Padres también está en desacuerdo con el regreso a las aulas mediante presencialidad en caso de que las condiciones epidemiológicas no den garantías y que las adecuaciones en colegios no estén listas. El retorno a la presencialidad sí, bajo estos criterios y principios. Primero, que esté todo el equipamiento educativo, salas de informática, interconectividad, lavado de manos, sala de enfermería y baterías sanitarias. Si eso ya está implementado, ministra, volvemos a la presencialidad. Mientras tanto, no hay presencialidad. Ante las críticas, el Ministerio de Educación respondió. Alrededor de un 15% de las instituciones requieren estas semanas terminar los mejoramientos. El 85% restante se encuentra en condiciones. Frente a ese retorno a las aulas, la ADE convocó una nueva jornada de manifestaciones para este jueves 8 de julio, que partirá desde la Secretaría de Educación Distrital y comenzará a partir de las 10 de la mañana y se dirigirá hacia el Ministerio de Educación. Llamamos al magisterio a la movilización, a los padres de familia y no a enviar sus hijos a los colegios en estos momentos cuando hay alerta roja. Cabe recordar que el Ministerio de Educación anunció que tras el avance en la vacunación de docentes, el retorno a las aulas deberá ser obligatorio y sin excusas, por lo que los educadores que no asistan a las aulas se les irá descontando de su salario. Y con la vacunación en un 70% y todos los biológicos dispuestos en el país, con los protocolos avanzados y la convicción de que cada secretario dará las garantías de dónde están las condiciones para ir iniciando. El mensaje para ellos siempre es una invitación a que desde la mística y el compromiso que tienen como maestros nos sumemos todos, Ministerio de Educación, Secretarías de Educación, maestros y directivos, para trabajar por el retorno de los niños. La cartera de Educación además expidió la circular 17, con la que se pide se repongan las clases que fueron perdidas por cuenta del paro. Se prevé que en este semestre regresen a las aulas de clase de manera presencial 9.7 millones de estudiantes en todo el país.